Esperamos no saturarlos. Qué bueno que es Dios, ¿no? ¿Se puede reír usted ahí o no? Ríase entonces. Dice que uno para poner la cara fea y enojarse, debe ser que me enojé mucho en la vida, yo me arrugué todo. Dice que uno contrae 17 músculos para poner la cara fea y para reírse apenas 7. Así que utiliza menos músculos para reírse que para ponerse malo. Vas a tener una linda piel siempre vos. Qué bueno que es el Señor. Bueno, estamos esta noche, en nuestra segunda noche. Ya han orado, creemos que el Señor está en control y creemos que Él está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Y si usted no cree, Él está igual. Porque tiene que haber gente que está de acuerdo con Él y abierta a Él. Y el Señor dijo, si hay 2 o 3, ya Él está. Es la base que el Señor dio. Si hay 2 o 3 en su nombre. En su nombre quiere decir, no significa que uno está de casualidad o con algo ambiguo, sino un propósito. Es cuando uno está con un propósito, está en su nombre, está en su representación, está representando a aquel que prometió estar. Entonces le va a estar en medio para ser glorificado. El Señor no está nada más que en el medio para cuidarnos y estas cosas. El Señor desea manifestarse. Y anoche hablamos bastante sobre manifestar al mundo esa vida de Dios en nuestro ser. ¿No es cierto? La primera impresión que tiene la gente cuando viene a Dios es la que le damos nosotros. La gente, el Dios que usted tiene, es decir, el nivel que usted vive en la vida cristiana, el Dios que usted representa, es el Dios que le impacta o para bien o para mal a la persona de enfrente. Si usted tiene un Dios pequeño, su Dios es débil, es medio enfermo. Si su Dios, es decir, Dios no es así, pero el Dios que usted todavía tiene y goza o vive, puede ser un Dios precario, prestado, medio enfermo, un Dios muy pequeño. Entonces, el impacto que produce a la persona es así de pequeño. Entonces, personas se impresionan para bien o para mal, depende cómo vivimos nosotros la vida cristiana. ¿Entendieron eso? Porque Pablo decía que somos una carta leída. La gente con su necesidad, con su dolor, con su problema, su aflicción, la gente percibe lo que hay en nosotros. No entienden en su razonamiento, pero en el espíritu ellos perciben. Si traemos paz, traemos vida, traemos confianza, esperanza, si traemos una realidad o traemos una religión. No sé cómo es, pero se da cuenta la persona adentro. Ahí no sé qué sentido es, si es un sexto sentido, no sé qué es. Pero lo que sé es que la gente se da cuenta. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante vivir nuestra vida cristiana de manera plena, de manera libre, de manera santa, de manera que impacta, que bendice, de manera que refleja eso de Dios en nosotros. ¿Amén o no? Muy bien. Yo les prometí ayer, fue una media promesa, ¿se acuerda? Un poco a veces me conozco y en parte conozco al Señor. Y muchas veces el Señor me ha cambiado dramáticamente los planes. He sido una persona que he subido en la plataforma a veces con un mensaje y ahí, dando el paso ahí, el Señor me cambió el programa. Así que no dependo mucho del machete porque se me afana el machete y ya no sé cómo trabajar. Entonces tengo que depender del Señor. Estudio, oro, busco, tengo mi tiempo y entonces necesito depender de aquel que guía los pensamientos y aún Él es la palabra. ¿Sabían eso? El Señor mismo es la palabra. Entonces, la palabra de Dios, es decir, la Biblia o este libro que está escrito, nosotros tenemos que comer de este rollo. Llenarnos, nutrirnos, entrar en él y hacer que entre en nosotros,
decimos nosotros en Argentina ser tragón, es engullir, es ser goloso de esa palabra. Ve que hay personas que son golosas por dulce, por carne, por cosas, tienen un gusto especial sobre cierto alimento. Bueno, como hijos de Dios y siervos de Dios o gente que va a servir a Dios, tenemos que ser muy golosos por esa palabra de Dios. Tenemos que despertar un hambre, una necesidad, un deseo, un apetito. Y en la medida que usted come, el apetito se abre. Usted nunca se empalaga de la palabra. Es algo que he encontrado, que esta palabra es viviente, esta palabra es creativa. Esta palabra produce transformaciones, cambios. Es como se acrecenta, por decirlo así. Un solo pasaje, usted puede sacar revelación tras revelación de allí. Porque es viva y permanece para siempre, no es una palabra muerta. Es decir, si usted vive en el espíritu de la palabra es algo tan tremendo en su vida, es un tremendo potencial y usted se nutre, se sacia y cada vez va por más. ¿Amén o no? Entonces sea un tragón de la palabra. Una persona muy afecta a la palabra, métase en ella, ámela, viva por ella y esta palabra le va a hacer una transformación tremenda adentro. Aleluya. Y bueno, les dije que les hice una media promesa que no la puedo cumplir ahora, porque esta madrugada, muy temprano, como a las 4 y algo de la mañana, el Señor me cambió los planes. Es decir, debo seguir un poco con lo que dejamos ayer. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no, tenemos que seguir por ahí porque no tengo otra indicación. Le había prometido de repente la filmina o el retroproyector, pero todavía no hoy. Un 3/4 de promesa para mañana. Bueno, estaba mirando, el Señor me estuvo platicando, como decimos en México, muy temprano esta madrugada he estado allí, me tuve que levantar y escucharlo. Y en base a lo que veníamos preparando y hablando el día de ayer, y este seminario que tiene que ver con la preparación para el avivamiento, cómo Dios quiere avivar. El avivamiento básicamente empieza en el corazón, empieza con un individuo. Dios aviva, despierta, despabila a la persona. La persona de repente cae en sí, es como que de repente es atraído. Moisés, por ejemplo, no voy a hablar de él esta noche, le hago la mención. Él está haciendo su tarea, él está en su actividad de todos los días. Está apacentando las ovejas de su suegro y él está en un día normal, pero era un día no normal para él porque Dios tenía algo preparado para avivarlo. Lo que le empieza a avivar y a despertar a Moisés era una zarza que estaba ardiéndose en fuego. Él tiene una visión, está ahí en un desierto apacentando ovejas, ahí apartado de gente, y una zarza, como había tantas zarzas, un arbusto pequeño, no muy grande, medio espinudo, es una zarza, y entonces vio zarza arderse muchas veces porque en las zonas donde no llueve mucho y es calurosa, cuando está muy seco todo, se prenden por sí misma. Bueno, tantas veces vio zarza arderse, pero esta era diferente. Esta zarza ardía y no se consumía. Era un incendio, un fuego diferente que él notaba en esa zarza. Entonces le llama la atención, es decir, se despertó. Dios empezó a atraerlo hacia un punto donde Dios quería hablarle. Entonces empezó un avivamiento ese día para Moisés. Hasta entonces no estaba avivado. Estaba más bien escondido, haciendo sus cosas, vive una vida normal. Tenía recuerdos de cosas que le pasaron, cómo fue la historia y demás, pero su vida estaba, imagínense, tenía 80 años. No pensaba, no tenía mucho futuro para pensar. Y ese día Dios lo aviva, lo despierta. Entonces él ve esa visión y se acerca y ahí Dios le empieza a platicar, ¿sí? Dios empieza a revelar su corazón, sus intenciones, sus planes, lo que Dios tiene ahí próximo para realizar.
y necesitaba él, necesitaba involucrarlo para ese plan glorioso, tremendo de Dios. Y ve a dónde llegó Moisés, por empezar a avivarse. Una zarza lo avivó. Dios puede avivarnos a través de cualquier situación en la vida. Hay gente que se avivó en un hospital, hay gente que se avivó en una cárcel, hay gente que se avivó en la vía pública, hay gente que se avivó cuando le fueron mal los negocios, hay gente que se avivó cuando hubo una enfermedad, hay gente que se avivó cuando tuvo algún inconveniente en la vida. O sea, la manera que Dios tiene para avivarnos son privativas del Señor. El Señor sabe cuál es la manera de avivarnos. ¿Amén o no? Uno pide ser avivado, pero el medio que Dios puede emplear no está en nuestro libreto, ¿eh? Lo puede avivar por cualquier punto, por cualquier razón que Dios emplee, le va a avivar. Y entonces cuando Dios aviva a una persona empieza a proyectarse dentro de este proyecto que ahora está vislumbrando. A partir de ser despertado y involucrarse en el proyecto para lo cual Dios lo aviva, la persona va movilizándose y va, es como esa zarza que ya está encendida. Es una zarza, es una persona en la multitud, pero con el fuego del Señor empieza a despertar o llamar la atención o avivar a personas con las cuales se relaciona. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan los focos de avivamiento. Puede ser en una iglesia, puede ser en un individuo, en una ciudad, el Señor, de repente, un foco de avivamiento. Pedro y Juan iban a orar, la hora acostumbrada todos los días al templo, y ese día había un paralítico ahí que le pide limosna. ¿Se acuerdan de eso? El Señor quiso avivar a la iglesia y al principio, y quiso avivar a la sociedad y a la ciudad con un hecho. Ese día el Señor, en otras palabras, dijo: hoy les arruino el culto. Se reunieron para un culto de oración y todo normal, pero Dios le dijo: hoy es el día que les arruino el culto y los avivo. ¿Qué pasó? El paralítico afuera les tiende la mano y pide una limosna, y Pedro y con Juan se veían, ellos estaban avivados en su corazón, estaban para servir al Señor. Y ahí está la oportunidad. Y dijeron: no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo para darte. El hombre presta atención, empieza a ser despertado. Y es donde ocurre el milagro. Es en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre vio que podía caminar y empezó a correr. Estaba paralítico por mucho tiempo ahí. Y bueno, dice que entró saltando, regocijando, entró el hombre brincando en el salón de culto. Y empezó a avivar a la congregación. Todos estaban con la tradición del culto para ese día, y sin embargo esto le rompió los esquemas, el paradigma, dice el pastor acá, le rompió, ¿no? No era un día normal en ese lugar, porque el Señor, a través de la gente avivada, avivó a otro que estaba ahí medio muriéndose, y este otro, avivado, recién sanado, libre, sabiendo que Dios vive y que está con él, empieza a brincar, a saltar, y hace en el culto todo un desastre. Le dio la vuelta al culto. La gente seguía eso o seguía la tradición. O seguimos nosotros en la normalidad o empezamos a avivarnos. ¿Entiende? Así que Dios tiene sus puntos donde avivarnos. Tocará cosas que nos llamen la atención. Amén. Bueno, y ese tiempo está viniendo, este tiempo está a las puertas. El Señor nos viene diciendo y cosas están pasando, y hay destellos o rayos de acontecimientos, y la luz del Señor está avivando gente por distintos sitios. Por lo menos la está incomodando, la está inquietando, poniendo una necesidad en su corazón. Hay preguntas, interrogantes, búsqueda, un vacío, una situación que ya no satisface. ¿Pasa con usted? ¿Y después de eso qué? ¿Hay algo más? Yo me siento insatisfecho. De seguir así es medio monótono esto. Necesitamos una intervención de lo divino. Llega un punto en nuestra vida
que es como que el Señor empieza a molestarnos, a inquietarnos, a desafiarnos, a poner esa nostalgia, esta necesidad y esta como una angustia dentro, como un sentir de esto ya es repetido, ya no me sirve. ¿Les pasa o no? ¿Y qué? Y entonces uno está inquieto. Es que el Señor está proyectando una situación para avivarnos. Y esté atento. Si eso le pasa, esté atento porque está muy cerca suyo el avivamiento. Aleluya. Ahora, empieza Dios a obrar con avivamiento y las cosas empiezan a pasar. Yo quiero ir con ustedes algunas escrituras hoy, leyendo la palabra. La primera está en 1 Samuel y vamos a ocupar bastante sobre ello. El capítulo 6. Hay una situación de crisis nacional en Israel. Hay pecado en el sacerdocio. Dios está desconforme con la forma de culto. Ya era medio grosero todo. Bastante profanación había en el tipo de culto que ofrecían al Señor. Había un sacerdote que era el que oficiaba como sumo sacerdote en esa época. Tenía hijos. Sus hijos estaban viviendo una vida bastante disoluta, bastante de mal testimonio. Estaban causando una impresión bastante fea al pueblo que venía a la casa de Dios o a adorar a Dios. Estaban en una manera atrevida o una manera grosera haciendo el culto a Jehová. Y Jehová estaba molesto con eso. Entonces, la nación está en anarquía, está en crisis, en pecado, no hay voz de Dios. El sacerdote Elí, un hombre ya grande, no escuchaba ya para entonces, no con estos oídos, pero él había perdido la sensibilidad espiritual para escuchar a Dios. Y aunque era el sacerdote ungido, el sumo sacerdote, y estaba la unción sobre él, pero vivía un ministerio medio dormido. Ve cuando entra la decadencia espiritual y no vive, bueno, Dios nos tiene que avivar. Y Dios quería avivar a la nación, pero la nación está en una situación caótica. Y entonces irrumpen en el país los enemigos, los filisteos. El filisteo es la figura del diablo. Es la figura del diablo. Irrumpen los filisteos en el país, hacen una incursión. ¿Y qué pasa? Israel cae en la batalla. Cae en la batalla Israel, los hijos del sacerdote, que eran bastante profanos, caen en batalla, perecen. El arca, que era el símbolo realmente de su victoria, era el lugar que representaba la presencia de Dios. Ahí moraba Dios, en esa arca del pacto. Y entonces ellos tenían con ellos todavía esta arca del pacto hecha por Moisés en generaciones atrás. Pero el arca fue tomada por los filisteos. El lugar donde Dios residía, los filisteos toman cautiva aún el arca, que era el símbolo de su victoria en su batalla, de su gloria. Era la fortaleza que tenían para combatir y para avanzar y para hacer las cosas. Caen los sacerdotes, cae el arca, es tomada, el pueblo cae en la batalla. Hubo una muerte muy grande ese día, una mortandad muy grande. Y la noticia, el sacerdote Elí era un hombre que se había ofuscado sus ojos, un hombre muy mayor, y era medio obeso, pesado, y bueno, era todo un símbolo de algo que estaba en bancarrota. ¿Me entendió? Escucha la noticia que sus hijos murieron, que los filisteos tomaron el control, de que el pueblo cayó en la batalla, y estaba ansioso por saber sobre el arca, porque él entendía que si todavía el arca era protegida, había una chance. Pero no, tampoco el arca fue protegida. El Señor permitió que... El Señor se dejó ir al mismo campamento del diablo, en otras palabras. Cuando Dios ya no encuentra cabida en su casa, Dios va a buscar un lugar, aunque sean los enemigos. Amén. Porque Dios da oportunidad a la gente. Y a los filisteos, yo veo aquí en esta situación una hermosa oportunidad que tuvieron los filisteos. Era una nación,
representa al diablo, dijimos, pero eran personas. Y ellos tuvieron la osadía de echar mano a aquellos santos y llevarlos. Claro, no conocían las leyes, los principios, el respeto que se debía, no entendían todo lo que significaba llevar a Dios en el campamento. Y temerariamente se lo llevaron a Dios, a su propio campamento. Es más, le dieron la gloria a su dios Dagón. Y pusieron el arca como trofeo de batalla o como botín de guerra frente a su dios Dagón. Y estaba Dios frente a Dagón. Bueno, toda una historia. Esa noche Dagón cae de bruces frente al arca. Al otro día vienen y está su Dios caído frente al arca. Lo levantan, lo limpian un poco y lo acomodan ahí. Y dicen, pórtate bien, Dagón, sos nuestro Dios. La próxima noche el Dagón cae otra vez y se rompe el cuello ahora y las manos. Así que queda sin cabeza y sin manos, mutilado por todos lados. Dios no habla, pero actúa. ¿Se acuerdan de Jesús muriendo? ¿Cómo hizo? ¿Se acuerdan anoche? Muy bien, Dios no habla, pero actúa. Y toda esta historia, ¿no? Ahora, yo veo aquí una oportunidad de avivamiento para los filisteos. Si ellos se avivaran, que Dios está ahí, Dios puede cambiar la historia de su nación y de su vida, si hubiesen arrepentido, buscado al Señor, y todo iba fenómeno y perfecto, porque Dios andaba buscando gente para avivar. ¿Entendió? Dios puede llegar a entrar en una iglesia católica, va a entrar en un monasterio, va a entrar en una cárcel, va a entrar en cualquier parte con tal de avivar gente. Dios entró en el campamento de los filisteos, no hubo problema. ¿Quién puede robar a Dios? Dígame. Y Dios dijo en una oportunidad, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta que se hace, ¿no? Bueno, hablaba sobre otro tema, pero llevarlo a Dios así cautivo, si Dios no se deja ir, no vaya a ninguna parte. Amén. Pero lo que nos toma la atención esta noche, le hago un poco la historia para que usted vea por dónde viene la cosa. Elí escucha la noticia, dice que se cayó para atrás y se desnucó, murió. Vino un juicio de Dios sobre el sacerdocio, sobre su casa, sobre el pueblo y la nación. Pero en medio de toda esta situación, Dios está preparando un nuevo orden. Diga, un nuevo orden. Había un hombre que nada que ver con el linaje sacerdotal y estas cosas, pero había un hombre que una mujer con mucha angustia porque era estéril, había gemido, llorado, había buscado, había sido lastimada, había sido ella defraudada por bastante tiempo, la gente la miraban con desprecio y fue un dolor en su corazón hasta que derramó su alma. Diga, derramó su alma. Y aún estando Elí presente, ya fue al templo del Señor y dice que ahí lloró y derramó su alma abundantemente, pero en secreto, es decir, no decía palabras, sino que se movía su boca. Y el sacerdote, que estaba medio ciego ya, la veía y no entendió nada, dijo que es una borracha. ¿Ve cuando se le cruza ¿no? Las cosas, uno ve todo distorsionado, las cosas. Ya no tenía visión de Dios, ya no tenía discernimiento, no tenía ojos para ver. Estaba bastante ciego, sordo. Y bueno, ese culto tenía que morir. ¿Amén o no? Y la tuvo por una mujer impía, porque la veía, ella lloraba y hablaba con su boca, con sus labios, nada más movía, pero no decía palabra y él no podía oír. Y no pudo distinguir de qué se trataba. Y dijo, mujer, digiere tu vino ya, basta de toda esa parodia. Y ella levantó sus ojos y dije, Señor mío, siervo de Dios, no tenga a tu sierva por una mujer impía. Yo no soy una mujer borracha, soy una de las hijas de Israel. Yo tengo una congoja en mi corazón. Todo este tiempo derramé mi alma delante de Jehová. ¿A quién tú sirves? Y entonces el hombre, claro, se frenó. Y entonces, bueno, te concede a Jehová la petición que le hiciste. La mujer se fue, una historia diferente, concibió y vino un hombre que se llamó Samuel, ¿se acuerdan? Este profeta de Dios que Dios levanta y establece un nuevo sacerdocio, un nuevo orden de culto a través de él. Ya Dios tiene,
por dónde explotar el avivamiento, Dios tiene gente. Diga, Dios siempre tiene gente preparada. Dios no hace las cosas improvisadas. Cuando un orden ya deja de ser, Dios renueva, Dios cambia, Dios levanta gente, Dios tiene jóvenes, Dios tiene niños, hay gente que nace por la promesa, hay gente que hace pacto con Dios, que es ahí secretamente, hay gente anónima y Dios levanta servidores y sacerdotes. Dios no carece de eso. Pero gracias a Dios que en su gran amor nos quiere incluir a todos. Es una hermosura de Dios para nosotros que nos incluya a todos. En esta etapa nadie debe quedar afuera, nadie tiene que quedar afuera. Amén. Así que anímese y manos a la obra. Amén. Al renuevo, a la búsqueda, a la expectativa, a la apertura. Y el Señor tiene planes muy hermosos. Denle un abrazo al que está al lado. ¿Qué planes que tiene Dios para vos? Qué lindo se oye. Qué planes que tiene Dios para vos. Entonces Dios se va cautivo, se deja cautivar, se deja llevar por los filisteos. Y claro, como ellos no se avivaron, Dios fue para avivarlos. Pero como no se avivaron, ¿por qué no puede avivarse o puede hacerse, no? Y seguir con la suya? Y entonces la cosa es diferente, ahí cambia el rol. Cuando Dios se acerca, cuando Dios viene, cuando Dios se inquieta y produce toda esta situación, es tiempo de empezar a avivarse. Algo está pasando, avívese. ¿Sí o no? Algo estaba pasando en el campamento de los filisteos. Aún esas noches cuando el Dagón cayó, no se avivaron. Pegaron con poxipol al Dagón y arreglaron, masillaron un poco, le dieron una linda fachada y seguía siendo su Dios. Y no lo era, había el Dios verdadero ahí. Pero no se avivaron. Como no se avivaron, Dios empezó a castigarlos. Y vino un juicio de Dios, lógico. Dios no va a un lugar por no tener propósito. Dios va a un lugar con un propósito definido. Amén. ¿Y qué oportunidad tuvieron esa gente? Pero no se avivaron. Y Dios tiene que seguir su curso, no puede quedar ahí detenido, juntando polvo. ¿Verdad? Y entonces empiezan los juicios y empezó enfermedades. Vino una plaga de ratas, se dice rata aquí, ratones. Invadió el país una peste, una plaga de ratón, así como en Egipto, las moscas, los sapitos y los tábanos y todas estas cosas. ¿No? Acá vinieron ratas y le llenó el país y claro, infectaron a la gente con la enfermedad. La gente empezó a enfermarse y empezó a enfermarse los intestinos nada menos. Y era tan grave el juicio que cayó sobre ellos que en una versión portuguesa de la Biblia del año 1500 y algo, una versión muy antigua que gracias a Dios llegó a mis manos y pude cotejar. En esa versión dice que los intestinos les salían para afuera a los filisteos y se podrían. Ahí dice que les salieron tumores, pero no especifica mucho. Pero en esa versión dice que les salieron los intestinos para afuera y se podrían, el dolor era tan intenso que el grito subía al cielo del dolor, porque se morían. Y no podían sentarse. Para sentarse tenían que hacer una silla de unas pieles muy delicadas para soportar sentarse porque no toleraban por el dolor. Si no se avivaron, entonces perezcan. Pero Dios está. ¿Amén o no? Amén. Y así es como ellos trasladaron de un sitio a otro, de una ciudad a otra, por todos los príncipes, y el arca fue a cada lugar. A Gat, a Ecrón, a un lugar y a otro, el arca fue llevada y podían avivarse, pero como no se avivaron, les caían las plagas encima. Y entonces se asustaron, no se avivaron para bien, sino que agarraron terror, miedo, querían huir de Dios. Le pasó más o menos similar a los gadarenos cuando el Señor fue y liberó a un endemoniado, era para avivarlos. Estaban todos así en un sentido. Pero no se avivaron, que llegó el momento del Señor, lo echaron al Señor de ahí, ¿se acuerdan? Pero Dios los amaba, Dios es grande, eso veo de Dios. Dios es tan capaz de superar
aún aquellas cosas de mi ignorancia.